días. Nuevamente les damos la bienvenida a otro tema que vamos a revisar aquí en el Colegio de Medicina San Raymond. Y siguiendo con el tema de choque, vamos a revisar de manera individual cada uno de los tipos de choque que existen e iniciaremos con el choque cardiogénico. En esta primera parte vamos a revisar todo lo relacionado con las generalidades, la fisiopatogenia, manifestaciones clínicas y el diagnóstico de choque cardiogénico. Bien, en primer lugar vamos a definir qué es el choque cardiogénico. El choque cardiogénico es una condición clínica de perfusión inadecuada a los tejidos debido a la incapacidad del corazón para bombear una cantidad adecuada de sangre. Hay que recordar que el infarto agudo de miocardio es la causa más común de choque cardiogénico. Y a su vez, el choque cardiogénico es la principal causa de muerte en pacientes con infarto agudo de miocardio, con tasas de mortalidad hospitalaria que pueden ir hasta un 50% o más, ¿sí?, de pacientes que ya están hospitalizados. Por lo que el pronóstico a corto plazo de un paciente con choque cardiogénico está directamente relacionado con la gravedad del trastorno hemodinámico. De ahí la importancia que tiene el monitoreo adecuado desde el punto de vista hemodinámico de estos pacientes. Bien, les mencionaba que la principal causa de choque cardiogénico es el infarto agudo de miocardio. Si recordamos, el corazón, ¿sí?, está constituido por 3 arterias coronarias fundamentales, que es la arteria coronaria izquierda, ¿sí?, que a su vez, que es la arteria común coronaria izquierda, que a su vez se divide en la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior izquierda, y tenemos por otro lado la arteria coronaria derecha. Recordar que la arteria circunfleja irriga la cara lateral del corazón, la arteria descendente anterior izquierda básicamente irriga todo lo que es la cara anterior del ventrículo izquierdo, o sea, es una arteria muy importante cuyo compromiso pues, va a desencadenar un infarto anterior con consecuencias a veces terribles como puede ser el choque cardiogénico. Y tenemos la arteria coronaria derecha que va a irrigar a lo que es el corazón del lado derecho, ¿sí?, y la parte inferior, ¿sí?, del corazón, la parte inferior del ventrículo. Entonces, a grandes rasgos, son los aspectos más importantes de la irrigación coronaria del corazón. Bien, otro aspecto que es importante recordar antes de entrar ya en materia sobre la fisiopatogenia es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, pues el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en un minuto. ¿Cómo se calcula esto? Pues ya habíamos comentado en el anterior tema que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, entendido el volumen sistólico como con sus componentes como son la precarga, la poscarga y la contractilidad o la capacidad inotrópica que tiene el corazón de contraerse, situación que se ve afectada en casos de choque cardiogénico. Y bueno, pues la frecuencia cardíaca, que veremos cómo puede ser un factor favorecedor en un momento dado de mayor isquemia, un factor favorecedor ¿de qué? De choque cardiogénico. Bien, ¿cuáles son los valores normales del gasto cardíaco? Bueno, pues en un adulto sano se considera que la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto es de 4 a 6.5 litros por minuto. De tal forma que el índice cardíaco, ¿sí?, que se calcula en el gasto cardíaco entre la superficie corporal, lo normal es que deba estar en 2.5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, que sería el índice cardíaco de un paciente en reposo. ¿Por qué? Porque en estados, por ejemplo, catabólicos,
tiene que elevarse este índice cardíaco para que en un momento dado pueda responder el corazón a ciertas demandas, como puede suceder en casos de sepsis, en casos de hipertiroidismo, que demandan un aumento en el gasto cardíaco y por ende un aumento en el índice cardíaco. Bien. Otro aspecto que es importante también recordar es el inotropismo o la contractilidad cardíaca. ¿Qué es esto? Pues es la capacidad intrínseca que tiene el corazón, que tiene el miocardio, para bombear la sangre en condiciones de precarga y poscarga constantes. ¿Sí? Esta contractilidad cardíaca va a estar íntimamente relacionada ¿con qué? Con la velocidad de acortamiento que tenga el músculo cardíaco, que a su vez va a depender ¿de qué? Pues de la entrada de calcio a nivel intracelular, del movimiento de los filamentos de actina, miosina a nivel de los miocitos y de otras proteínas musculares como son las proteínas sinasas, las cuales van en un momento dado a llevar a cabo la capacidad contráctil. Bien, por otro lado, hay que recordar que la contractilidad miocárdica puede ser modulada por factores nerviosos y factores humorales, ¿sí? Como por ejemplo una liberación de catecolaminas, ¿sí? Una respuesta adrenérgica en un momento dado influirá en ¿dónde? En la contractilidad cardíaca, es decir, influirá en el mecanismo inotrópico del corazón. Bien. En relación entonces a la fisiopatología, podemos comentar lo siguiente. Habíamos dicho que el infarto agudo de miocardio es la principal causa de choque cardiogénico. Esto que va a traer como consecuencia una disfunción del músculo miocárdico, falla ventricular izquierda o derecha. Vamos a ver cómo tanto la falla ventricular izquierda o la falla ventricular derecha puede condicionarnos choque cardiogénico y obviamente una caída en el volumen latido, ¿sí? Esto va a traer como consecuencia que existan mecanismos compensadores, ¿sí? Como es una liberación adrenérgica y entonces dará lugar a un aumento en las resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? Como una respuesta propia del organismo ante esta caída del gasto cardíaco. Y bueno, pues esto que originará finalmente, si la caída es importante, un bombeo insuficiente de la sangre ¿hacia dónde? Hacia los tejidos con todas las consecuencias. Entonces, habíamos mencionado que el índice cardíaco normal es de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. Cuando un índice cardíaco disminuye a menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, es cuando el corazón o el gasto cardíaco ha disminuido de manera importante. Esto, como habíamos comentado, producirá una disminución en el volumen latido que traerá como consecuencia ¿qué? Una hipotensión sistémica, una hipoperfusión tisular, ¿sí? Y esto generará a su vez una disminución en la presión de perfusión coronaria, una mayor disfunción miocárdica que condicionaría una mayor disminución en el volumen latido o si esto es muy grave, muy severo, el fallecimiento del paciente. Habíamos comentado también que al caer el índice cardíaco, la respuesta que se debe de esperar, que sería una respuesta esperada, sería un aumento en las resistencias vasculares sistémicas, pero que si esto se perpetúa, puede traer como consecuencia congestión pulmonar con una presión capilar pulmonar en cuña mayor a 15 milímetros de mercurio, congestión venosa sistémica con presiones venosas, ¿sí? Centrales mayores a 10 milímetros de mercurio. Aquí es importante señalar lo siguiente. Cuando existe una hipoperfusión tisular, la saturación venosa de oxígeno se encuentra disminuida. La saturación venosa de oxígeno es un excelente parámetro, ¿sí? Para determinar el grado de perfusión periférica. Entonces, la saturación venosa de oxígeno disminuirá por abajo de ¿cuánto? De 70 milímetros de mercurio, que es lo normal. Entonces, pacientes que tienen una saturación venosa de oxígeno disminuida, ¿sí?
Son pacientes que en un momento dado podemos asumir que tienen una caída en su índice cardíaco, es decir, una caída en el gasto cardíaco. Bien, hay que recordar, ¿sí?, que los individuos con un rango normal o bajo de resistencia vascular sistémica representan un grupo especial de pacientes. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que ante la caída del gasto cardíaco aumente las resistencias vasculares sistémicas. Si el paciente no aumenta sus resistencias vasculares sistémicas, se considera como un paciente de altísimo riesgo, de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque nos está señalando que existe una hipoperfusión más profunda, una mayor respuesta inflamatoria y obviamente un peor pronóstico. ¿Y esto a qué se debe en algunos pacientes? A que hay una activación de citocinas, es decir, el infarto agudo de miocardio, el choque cardiogénico, traen como consecuencia también una respuesta inflamatoria mediada principalmente por citocinas, las cuales van a activar o van a inducir, ¿sí?, la activación de la óxido nítrico sintetasa, la cual a su vez va a aumentar los niveles de óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es el principal vasodilatador endógeno. ¿Por qué llamamos endógeno? Porque se produce en el endotelio vascular y traerá como consecuencia una vasodilatación inadecuada y una presión de perfusión sistémica y coronaria reducida. Entonces, repito, paciente cuyas resistencias vasculares sistémicas no se eleven ante una caída del gasto cardíaco o del índice cardíaco, es un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Muy bien. En relación a la epidemiología, la incidencia de choque cardiogénico después del infarto de miocardio fue constante en las décadas de los 70s y los 80s. Un 5 al 9% de los infartos agudos de miocardio con elevación del segmento ST se complicaban con choque cardiogénico. Ya a los finales de los años 90 y en el 2006, que son los datos más grandes que se tienen hasta la fecha, la tasa de choque cardiogénico ha disminuido hasta en un 25%. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe simple y sencillamente a los avances que revisaremos posteriormente en la reperfusión, en la revascularización de estos pacientes, sobre todo si esto se hace de manera oportuna, de manera adecuada, identificando el choque cardiogénico o identificando pacientes con infartos agudos de miocardio sin que todavía hayan generado choque cardiogénico, que en un momento dado disminuirá la mortalidad en estos pacientes, inclusive hasta más del 25%. Bien, como les había yo comentado, la disfunción grave del ventrículo izquierdo es la presentación más común del choque cardiogénico en un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Esto, ¿cómo hay que interpretarlo? Que si yo tengo un paciente, ¿sí?, con un síndrome coronario, con un infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, la posibilidad de que pueda generarse un choque cardiogénico aumenta de manera considerable, ¿sí? Sin embargo, hay que recordar que en un 2.5% de pacientes, ¿sí?, con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST también se puede producir un choque cardiogénico. O sea, no es exclusivo, ¿sí?, de los infartos agudos de miocardio con elevación del segmento ST, sino que también los podemos encontrar en estos pacientes sin elevación del segmento ST. La disfunción grave o previa de un corazón a menudo se asocia con un infarto agudo de miocardio anterior, ¿sí?, lo que les habíamos mencionado, ¿sí? Sin embargo, también se puede presentar en otros sitios, ¿sí?, sobre todo en pacientes que han tenido un infarto previo. O sea, si es un paciente cardiópata isquémico que ya previamente se ha infartado y se vuelve a infartar, la posibilidad de desarrollar un choque cardiogénico aumenta, ¿sí?, porque ya tenía un infarto previo. Por otro lado, existe lo que se conoce como la enfermedad coronaria grave de 3 vasos, es decir, cuando los 3 vasos están comprometidos, y estos pacientes pueden desarrollar también choque cardiogénico. ¿Por qué razón? Porque son pacientes con enfermedad trivascular previa
y aunque los infartos sean pequeños, en un momento dado pueden desarrollar choque cardiogénico. Bien, también recordar algo muy importante. La insuficiencia ventricular derecha grave es una causa de choque cardiogénico en que en el 5% de los pacientes de casos con infartos agudos de miocardio inferiores, ¿sí? En la cara inferior, que es, acuérdense que es irrigada por la coronaria derecha, entonces en un momento dado un 5% de pacientes pueden desarrollar choque cardiogénico. Anteriormente se pensaba que exclusivamente el choque cardiogénico se desarrollaba en pacientes con elevación del segmento ST e infartos anteriores, pero ahora ya se ha detectado que estos pacientes con infartos ventriculares derechos pueden llegar a ser choque cardiogénico. Entonces hay que recordarlo siempre, ¿sí? Y no hacer menos un infarto ventricular derecho, un infarto inferior, ¿sí? Porque esto puede condicionar insuficiencia ventricular derecha en ocasiones grave. Bien. Otro aspecto que es importante tomar en cuenta en el choque cardiogénico son las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son estas complicaciones o las más importantes que se pueden presentar? En primer lugar, la insuficiencia mitral aguda y grave. ¿Esta a qué se debe? Se debe a una ruptura del músculo papilar o de las cuerdas tendinosas o a una disfunción muscular papilar grave. Otra complicación mecánica es la ruptura del tabique interventricular después de que el paciente sufrió un infarto anterior o un infarto inferior, o bien el tamponade cardíaco debido a la ruptura terrible de la pared libre del ventrículo izquierdo, o bien a la presencia de un derrame pericárdico hemorrágico que en un momento dado esté comprimiendo al corazón y genere tamponade cardíaco. Entonces estas son complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio y que es importante recordarlas cuando nosotros avancemos en el tratamiento del choque cardiogénico. Bien. Por otro lado, existen factores diversos que contribuyen a que un paciente haga un choque cardiogénico. Estos factores son factores contribuyentes, en primer lugar, como puede ser un choque hemorrágico, ¿sí? Debido a hemorragias por tratamiento con agentes fibrinolíticos o anticoagulantes, los cuales hacen que caiga también la perfusión. Al caer la perfusión por hemorragia, cae también la perfusión de las arterias coronarias y en un momento dado el paciente puede tener un factor contribuyente para un choque cardiogénico. Los pacientes con choque séptico, ¿sí? Sobre todo los que tienen catéteres o con focos infecciosos sospechosos, acuérdense que son pacientes que hacen hipercatabolismo, son pacientes que demandan más al corazón y por lo tanto puede ser un factor contribuyente a que un paciente pueda desarrollar choque cardiogénico. Y sin duda, además del choque hemorrágico, la hipovolemia de cualquier causa, incluida la terapia con diuréticos, que en un momento dado pues son ampliamente utilizados y que hay que tener mucho cuidado en su uso. Son buenos medicamentos, pero hay que saberlos indicar. Bien. Enfermedad cardíaca valvular grave, ¿sí? Que ya previamente tenga el paciente con reserva cardíaca limitada, sobre todo mucho cuidado con la estenosis aórtica crítica. ¿Por qué? Porque estos pacientes con estenosis aórtica crítica pueden presentar choque cardiogénico incluso con pequeños infartos, o sea, no se requiere de un infarto tan extenso, ¿verdad?, para que un paciente con estenosis aórtica crítica pueda desarrollar choque cardiogénico. Entonces, recordar mucho esto, ¿no? Las valvulopatías, sobre todo la estenosis aórtica crítica. Otros aspectos importantes que contribuyen: una bradicardia grave, por ejemplo, pacientes con bloqueos auriculoventriculares completos, ¿sí? Bradicardias sinusales extremas, pacientes con arritmias, sobre todo arritmias que condicionan una respuesta ventricular rápida, como puede ser la fibrilación auricular o sin duda la taquicardia ventricular. O bien el uso de manera excesiva de medicamentos inotrópicos negativos o medicamentos que reducen la presión arterial, ¿sí? Que
Debe uno de regularlos de manera adecuada si se están utilizando. ¿Por qué? Porque en un momento dado pueden condicionar, ¿sí?, o ser un factor contribuyente de choque cardiogénico. Bien, por otro lado, existen factores de riesgo, que son, entre más edad tengan los pacientes, ¿sí?, más riesgo de choque cardiogénico, o sea, pacientes, la senectud, los infartos de miocardio previos, pacientes con hipertensión arterial sistémica descontrolada, y sin duda los pacientes con diabetes mellitus por toda la serie de complicaciones vasculares que tienen este grupo de pacientes, y como hemos venido mencionando, la enfermedad trivascular de las arterias coronarias, o sea, la enfermedad de 3 vasos de las arterias coronarias sería un factor de riesgo. Y tenemos factores predictores, como son un infarto agudo de miocardio anterior, una presión arterial sistólica que esté menor a 120 milímetros de mercurio, frecuencias cardíacas mayores a 90 latidos por minuto. Recuerden que la frecuencia cardíaca es un parámetro importantísimo que no hay que dejarlo desapercibido en un momento dado. Diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca en el momento de que ingrese el paciente es un factor predictor que hay que tener cuidado de choque cardiogénico. Sin duda, lo que habíamos mencionado, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que es el que tiene el porcentaje más alto de desarrollo de choque cardiogénico, y sobre todo si también se acompaña de bloqueo de la rama izquierda, ¿sí?, bloqueo completo de la rama izquierda, lo cual se determina a través del electrocardiograma. Bien, ¿cómo establecemos el diagnóstico de choque cardiogénico? En ocasiones no es un diagnóstico fácil, pero hay que tomarlo en cuenta en base a todo lo que hemos comentado, y pues 4 aspectos son fundamentales: las manifestaciones clínicas, el electrocardiograma, el ecocardiograma y el monitoreo hemodinámico a través de la instalación de un catéter en la arteria pulmonar, conocido como catéter de Swan-Ganz. Bien, hay una presentación que se considera presentación clínica clásica de un choque cardiogénico. Esta presentación clínica clásica, ¿sí?, se presenta con hipotensión sistémica grave, es un paciente que ya desde el momento en que llega al área de urgencias con hipotensión sistémica grave y que tiene una presentación que nos orienta a pensar en un infarto de miocardio, es una presentación clínica clásica de choque cardiogénico y da signos de hipoperfusión sistémica manifestadas por extremidades frías, llenado capilar lento, oliguria, que ya habíamos mencionado, que es la oliguria se presenta cuando hay una caída muy importante en el flujo sanguíneo a nivel renal, y sin duda alteraciones del estado mental. Recuerden que todos los mecanismos compensadores, como lo vimos en la anterior plática, todos los mecanismos compensadores lo que tratan de hacer es mantener la perfusión a 2 órganos vitales, el cerebro y el corazón. Si a pesar de que estos mecanismos están echados a andar, el paciente tiene alteraciones del estado mental, ¿qué quiere decir? Que el paciente realmente está grave, que tiene una presentación clínica clásica de un choque cardiogénico. Y por otro lado, ya habíamos comentado la presencia de congestión pulmonar, generando edema agudo pulmonar y sin duda dificultad respiratoria. Todo esto se considera como una presentación clínica clásica. Sin embargo, no todos los pacientes presentan este síndrome como tal. Por lo tanto, es bien importante o muy importante la evaluación clínica a través de la historia, el examen físico, así como pruebas de laboratorio lo más tempranamente posible, ¿sí?, que se lleven a cabo para establecer un diagnóstico de certeza. Bien, en relación a la historia y el examen físico, hay que recordar lo siguiente. La mayoría de los pacientes con infarto agudo de miocardio que desarrollan choque cardiogénico lo hacen después de la presentación inicial. La mayoría, o sea, el paciente puede llegar sin evidencia de choque cardiogénico, pero lo puede desarrollar, ¿sí?, después de su ingreso, ¿sí?, y no necesariamente en el momento del ingreso, lo puede desarrollar después. De hecho, la mayoría sí lo hace.
Tiene una aparición aguda de dolor torácico recurrente, con las características que todos conocemos de un dolor de tipo opresivo, ¿verdad? Un dolor que dura más de 20 minutos, un dolor que puede tener irradiaciones hacia el brazo, hacia el cuello, hacia el epigastrio, o sea, característicos de un dolor anginoso. La disnea que ya mencionamos, sobre todo si el paciente viene ya con congestión pulmonar o inclusive con edema agudo pulmonar, hipotensión nueva o empeoramiento de la misma, va cayendo la presión arterial media, va cayendo la presión sistólica, la taquicardia que yo les comentaba que es muy importante tomarla en cuenta. Recuerden que la frecuencia cardíaca es parte del gasto cardíaco, volumen latido por frecuencia cardíaca. Cae el volumen latido, bueno, pues un mecanismo también de defensa es que aumente la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Y la taquipnea. Bien, en relación también al examen físico, existe una presentación que se considera como presentación variable, dependiendo de qué sitio esté comprometido. Puede haber venas del cuello distendidas, o sea, plétora yugular, sobre todo en pacientes con infarto corazón derecho, frialdad de la piel, estertores crepitantes fundamentalmente, que son los estertores, que nos hablan de una congestión alveolar. El ritmo de ¿qué? De galope, que recuerden que la plétora yugular y ritmo de galope son patognomónicos de insuficiencia cardíaca, o sea, son datos en la exploración patognomónicos de insuficiencia cardíaca. La presencia de un soplo cardíaco que no tenía el paciente, un nuevo soplo cardíaco por alguna valvulopatía, sobre todo cuando existen datos de insuficiencia mitral, ¿sí? Por ruptura ya vimos de los músculos papilares, ¿sí? Disminución del volumen y la intensidad de los pulsos distales. ¿Por qué? Pues hay hipoperfusión, obviamente los pulsos tendrán a disminuir, sobre todo a nivel distal. Entonces, esta es una presentación variable en el examen físico que pueden o no tener los pacientes dependiendo del sitio, sobre todo del infarto. Recordar, por lo tanto, lo siguiente. Las manifestaciones clínicas, son a menudo diferentes en pacientes con choque ventricular derecho, que es predominante. ¿Qué va a caracterizar a las manifestaciones clínicas de un choque ventricular derecho? La ausencia de congestión pulmonar. No van a tener los pacientes congestión pulmonar, pero sí van a tener plétora yugular, sí van a tener presencia de distensión venosa yugular en este grupo de pacientes. Bien, en relación a los exámenes de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, desde el punto de vista del electrocardiograma va a haber una nueva o recurrente datos de isquemia, una congestión pulmonar nueva o que empeora en un momento dado a través de ¿qué? Ya sea clínica o por la radiografía de tórax, la evidencia de ¿qué? De acidosis metabólica, como les mencionaba cuando vimos el estado de choque, con niveles elevados de ¿qué? De lactato y disminución del bicarbonato sérico. Recordando que los niveles de lactato, entre más suban, son pronósticos, así de mal pronóstico, así como es de buen pronóstico, que los niveles de lactato en las primeras 24 horas tiendan a ¿qué? A disminuir. Bien. Encontrar también evidencia de hipoperfusión renal, ¿con qué? Con la oliguria que mencionamos, el aumento del nitrógeno de la urea en sangre y la creatinina, ¿no? Por una caída estrepitosa en la filtración glomerular. Evidencia de fallo de la bomba y complicaciones mecánicas asociadas ¿en qué? En la ecocardiografía, ¿sí? Cuando se observan en la ecocardiografía, que es el estudio más importante pues, para detectar estas fallas mecánicas de bomba. Entonces, el electrocardiograma nos ayudará a confirmar la presencia de isquemia recurrente, ¿sí? Sobre todo en pacientes que ya han sido ¿qué? Reperfundidos, ¿sí? O sea, que ya se les ha administrado algún tratamiento, ya sea de reperfusión, ya sea tratamiento médico, ya sea tratamiento quirúrgico, tratamiento a través de intervención coronaria percutánea, ¿verdad? Entonces, habría que tomar electrocardiogramas para determinar la presencia de isquemia recurrente.
Y sin duda el ecocardiograma es una piedra angular en la confirmación del diagnóstico. ¿Qué vamos a evaluar? A grandes rasgos, ¿sí? Obviamente un ecocardiograma nos valora diferentes aspectos, mediciones, pero en general nos valorará una función sistólica izquierda, ¿sí? Global si está severamente deprimida, al igual que la función sistólica derecha global, o sea, a través de ¿qué? De la fracción de eyección ventricular izquierda, ¿verdad? La FEBI, disminución del volumen latido, o bien un ecocardiograma sugestivo de presión de llenado elevado, la presencia de derrame pericárdico e inclusive con tamponade, la presencia de alteraciones a nivel de las válvulas, como puede ser una regurgitación mitral severa, ruptura septal ventricular o bien o inclusive una disección de la aorta proximal, una disección aórtica proximal que es muy grave, ¿no? Recordar que de ahí es donde parten las arterias coronarias. Bien, muy bien. Una pregunta que nos debemos también de hacer es, ¿qué pacientes requieren de un monitoreo hemodinámico? Son aquellos pacientes con diagnóstico que permanece incierto, pacientes que no responden a los esfuerzos de resucitación inicial y pacientes en los cuales tenemos que evaluar la necesidad de un apoyo cardíaco mecánico más agresivo, que ya lo veremos en el siguiente tema cuando veamos el tratamiento del choque cardiogénico. O sea, ¿qué pacientes requieren de un monitoreo hemodinámico? Dicho de otra forma, ¿qué pacientes requieren de la colocación de un catéter en la arteria pulmonar, de un catéter de Swan-Ganz? Pues son los que estamos mencionando. Bien, ¿cómo finalmente vamos a confirmar el diagnóstico de choque cardiogénico? El primer punto es el perfil hemodinámico, que va a demostrar sin duda hipotensión arterial con una presión sanguínea sistólica persistente por debajo de 80 a 90 milímetros de mercurio, una caída en la presión sanguínea media de 30 milímetros de mercurio, en la presión arterial media de 30 milímetros de mercurio, por debajo del nivel basal del paciente, ¿sí? O sea, trae una presión basal de llegada, después tiene una caída de 30 milímetros de mercurio, cuidado, se confirma el diagnóstico de ¿qué? De choque cardiogénico. El tercer punto importante, la severa reducción en el índice cardíaco, con índices cardíacos que van de 1.8 litros por minuto por metro cuadrado, sin apoyo. ¿Qué es sin apoyo? Sin apoyo vasopresor, sin apoyo con inotrópicos, sin apoyo con un balón de contrapulsación intraórtico, ¿sí? O bien una reducción en el índice cardíaco, ¿sí? Menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, pero con apoyo con estas medidas que veremos posteriormente. Y el cuarto aspecto importante, una presión capilar pulmonar en cuña elevada por arriba de 15 milímetros de mercurio. Estos tres son los factores más importantes, estos cuatro, perdón, para confirmar el diagnóstico de choque cardiogénico. Bien. En relación a la angiografía coronaria y la ventriculografía, ¿por qué lo mencionamos? Porque ya dijimos que el infarto de miocardio es la principal causa de choque cardiogénico. La angiografía coronaria se realiza con sospecha de infarto de miocardio y candidatos a ¿qué? A revascularización. Y un ventriculograma puede ser útil para evaluar la función ventricular izquierda y diagnosticar complicaciones de tipo ¿qué? Mecánico, cuyo tratamiento, como veremos más adelante, es con ciertos aspectos especiales. Bien, recordar, mantener una evaluación constante de quiénes, de todos los pacientes sometidos a cuidados intensivos, pacientes que recibieron terapia con fibrinolítica y determinar la presencia de signos nuevos o persistentes de ¿qué? De choque cardiogénico. Por lo tanto, son pacientes que, les vuelvo a repetir, tienen que tener un monitoreo muy estrecho, tenemos que estarlos vigilando estrechamente a pesar de haberlos reperfundido. ¿Por qué? Porque el choque cardiogénico se puede presentar posterior al ingreso de nuestros pacientes. Bien, en resumen, en los conceptos claves recordaremos lo siguiente. El choque cardiogénico es una condición clínica que resulta de una perfusión inadecuada de los tejidos debido a una disfunción cardíaca.
Se presenta con mayor frecuencia en el entorno de un infarto agudo ¿de qué? De miocardio. Se caracteriza por una reducción grave del índice cardíaco, menor a 1.8 litros por minuto por metro cuadrado sin soporte, y ya comentamos, menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado con soporte, y presiones de llenado elevadas de los ventrículos izquierdos, derechos o de ambos ventrículos. El choque cardiogénico normalmente se asocia con hipotensión persistente, presiones arteriales sistólicas menores a 80 a 90 milímetros de mercurio y presión arterial media de 30 milímetros de mercurio por abajo o inferior a la basal de cada paciente. Una marcada elevación de la resistencia vascular sistémica puede en un momento dado, como un mecanismo compensador, mantener la presión arterial a pesar de la presencia de hipoperfusión del órgano final y el bajo índice cardíaco. Recordar también en los conceptos, en pacientes con infarto agudo de miocardio, el choque cardiogénico a menudo se desarrolla después del ingreso hospitalario. O sea, es frecuente que después del ingreso hospitalario se desarrolle. La presentación clínica incluye el antecedente de dolor torácico recurrente o dificultad para respirar. Los hallazgos en el examen generalmente incluyen hipotensión, extremidades frías, oliguria, alteración en el estado mental, piel fría y dificultad respiratoria. En las pruebas de laboratorio hay evidencia de acidosis metabólica con bicarbonato sérico bajo y lactato sérico elevado. El diagnóstico de choque cardiogénico después de un infarto agudo de miocardio se puede hacer o sospechar a partir de las manifestaciones clínicas, un electrocardiograma que muestra evidencia de isquemia miocárdica, ya sea nueva o recurrente, y en la mayoría de los casos el diagnóstico se puede confirmar a través de un ecocardiograma. Y con esto finalizamos la primera parte de este tema sobre choque cardiogénico. La segunda parte será en relación al tratamiento de esta entidad tan grave como es el choque cardiogénico. Muchas gracias.